Bueno, muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tema es el de esta noche 14? Este miércoles por la noche. Vamos a hablar de las abuelas. ¿Cómo es ese papel de las abuelas? ¿Cómo es que las abuelas tuvieron que asumir ese papel de padres? Sí, un compromiso bastante grande y bastante fuerte. Imagínense esto. Tú ya piensas que has terminado con tu tarea. Tú ya crees que terminaste con tu misión. Tú dices, ya crié a mis hijos, crié a mi hija, crié a mi hijo, ya cumplí con mi parte, ya lo saqué adelante. Algunos decidieron estudiar, otros no decidieron estudiar, otros decidieron hacer otras cosas de su vida, tomar otro camino. Algunos se quedaron en casa, otros se fueron. Pero como que uno decía, ya, cumplí mi misión, crié a mis hijos. Ya está mi hijo, ya está mi hija, mayor, es adulto, ya tomó sus decisiones, ya tomó su camino de vida. Ya hizo lo que tenía que hacer, yo ya cumplí. Y por eso les colocamos en nuestro post ese deber querer cumplido, ya cumplí. Mis hijos ya están criados. ¿Y qué tal cuando no he acabado? Cuando ese camino que yo pensaba que estaba llegando a su final, no estaba llegando a su final. Cuando ese proceso que yo pensaba concluido, no había concluido. Cuando ese terminar mi tarea ya no era terminar mi tarea. Cuando ese camino no solo no era el cierre, sino que incluso podía ser el comienzo. Y ahí empieza un proceso todavía más intenso, todavía más fuerte. Ahí es el camino de una reflexión que uno dice, por Dios, mi hijo acaba de tener un hijo. Mi hija acaba de tener un hijo, una hija. Y va a asumir el papel de ver cómo lo mantengo, cómo lo saco adelante, cómo trabajo, cómo produzco. Y en ese proceso de producir, en ese proceso de ser responsable, no me queda tiempo para cuidar a mi hijo, a mi hija. O quisiera tener el tiempo, pero necesito ayuda. ¿Y quién podría ser mejor? ¿A quién podría yo confiarle mi hijo, mi hija, sino a mi mamá o a mi papá? En este caso, a la abuela. Y entonces la abuela, que se supone que ya había terminado, resulta que no terminó. La abuela le toca volver a empezar con el camino de criar a su nuevo hijo o hija, a su nieto o nieta. Y entonces en este nuevo camino, ¿qué opciones tengo? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, como mamá de un hijo, una hija ya adulto, ya criado, como mamá, puedo decir, no, me voy, chao. Me salí de la película, no estoy más en esto, ya no, porque es que yo ya cumplí mi misión, yo ya crié a mi hijo, ya crié a mi hija. Sí, esa podría ser una opción. Podría ser que yo hubiese dicho, crié a mi hijo, crié a mi hija, no voy a hacer nada más. Es que ya yo cumplí. O me conduelo, me lleno de amor, me lleno de compasión, me lleno de comprensión y digo, no, voy a criar a mi hijo, voy a criar a mi hija, a mi nuevo hijo, a mi nueva hija. Porque es que ya soy la abuela o soy la mamá.
pero es que ya tengo que estar desde que se levanta en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, pendiente de este nuevo ser, que es mi nieto, es mi nieta, más tengo la responsabilidad en el día a día, en la hora a hora, en el minuto a minuto, de criar a mi hijo, de criar a mi hija, que en este caso es mi nieto, es mi nieta. Y así mi hijo, mi hija directa, vengan más tarde, en la noche, en los fines de semana, y acompañen y pregunten qué pasó. Quien está allí a toda hora y todo momento soy yo, la abuela. Soy yo quien tengo la responsabilidad de que mi hijo, mi hija, en este caso mi nieto, mi nieta, salga adelante. ¿Y es lo mismo? ¿O no es lo mismo? Resulta que la forma como se crían a los hijos ahora es la misma forma como se criaron a los hijos hace 15, hace 16, hace 18, hace 20, hace 25 años. No. El niño tiene otros requerimientos, tiene otro entorno, tiene otra sociedad, tiene otros medios, tiene otros complementos. Entonces nuestros nuevos niños están un poquito más distanciados de su formación, de su comprensión, de su forma de asumir las cosas, de lo que quedaron los hijos propios. Entonces tenemos abuelas y tenemos nietos, nietas. Y aquí en la mitad tenemos a la mamá o al papá. Nunca podremos asumir ese papel del papá que no tuvo en cuenta a sus hijos por la razón que fuera, porque terminó su ciclo de vida en esta tierra, porque se fue a otro sitio a ganar dinero, porque sencillamente teníamos otros compromisos, porque no lo quise asumir y entonces se lo dejamos a los padres, abuelos. ¿Y qué pasa allí? Ustedes conocen todas las situaciones sociales que pueden hacer que de alguna forma u otra nosotros lleguemos a ser esos abuelos padres, esas abuelas padres, pero que cambiaron totalmente nuestra línea de vida. Entonces, ¿yo qué iba a hacer como mujer mayor que ya ha criado a sus hijos y que ya está decidida a vivir su vida? Entonces yo decía, voy a ser feliz, voy ahora sí a tener mi tiempo, ya mis hijos crecieron, no hice eso. ¿Será, queridos amigos, amigas, que le hemos dado a nuestras mamás, a las abuelas, ese reconocimiento por ser madres, por ser padres? ¿Será que sí le celebramos a la abuela ese compromiso de padre que asumió? Ahora, para el Día del Padre, ahí también hay que incluir a las abuelas. Las abuelas vienen haciendo también el papel de padres. Son quienes están allí para darle valores y cuidados a nuestros hijos. Se preocupan en un contexto de preocupación totalmente diferente al contexto que tuvieron al ser madres, así fueren madres, padres, ocupadas de cuidar o de criar a sus hijos directos. Porque el poder que tienen o la autonomía que tienen es diferente. Son abuelas, no son mamás. Son abuelas, no son papás. Son abuelas, no son ningún otro papel, son abuelas. Y dejaron su proceso de vida para asumir este papel, cuando ya pensaban que habían cumplido su deber. Parte importante, el deber querer cumplir. ¿Sí? Finalmente lo aceptamos y finalmente lo hicimos. Quiero decirles que veo a muchas señoras mayores en mi consulta que van con todas sus enfermedades
exacerbadas. Se les aumenta la tensión arterial, se les aumentan los problemas musculares, les duele la espalda, les duele la cabeza, tienen agotamiento, sus problemas circulatorios se acentúan porque les ha tocado asumir algo para lo que ya se supone que no le correspondía. Se supone que ya no estaban preparadas para eso y no para descansar y disfrutar. Y está bien, la mayoría dicen que lo han asumido con amor, con responsabilidad, que quieren apoyar a sus hijas. Pero por favor, ¿quieren darles un regalo? ¿Qué tal unas vacaciones? ¿Qué tal unos días libres? ¿Qué tal si les reconocemos que ese esfuerzo que están haciendo, sabemos que es muy importante, pero que queremos que vivan sus vidas, las de ellas? No en función de ser abuela, mamá, ni abuela, papá, en función de ser ellas, la que sea, María, Ruth, Marina, Isabel, Marta, quien sea, que vivan ellas. Un espacio que no sea tan de toda la familia, sino de ellas. El mejor regalo de la abuela, papá, de la abuela, mamá, es que tenga un espacio para ella. Reconocerle su espacio, incluso sus recursos. Si esta abuela no estuviera cuidando a tus hijos, seguramente tendrías que pagarle a alguien para que lo cuidara. Dinero que saldría de ti, tendrías que dárselo a esa persona desconocida para que hiciera con él lo que quisiera. No es suficiente con que es que allí está la comida, allí está el techo, para el paseo que yo voy me la llevo, no. Su vida, su espacio, sus recursos. Reconozcámosle a partir de ahora a esas mamás papás, a esas abuelas papás, a esas abuelas mamás, ese papel tan importante y agradezcámoslo con hechos, con que ellas puedan ser ellas, tener sus recursos, tener sus vidas, tener unos espacios libres para ellas. Así sea para dormir, para caminar, para verse con las amigas, para darse cuenta de, yo no he vuelto a tener tiempo para mí. Porque es que el tiempo personal es importantísimo, es muy importante el tiempo personal. Entonces, pilas con esa parte del ser, de la felicidad, del estar, de esa persona tan vital en nuestros hogares como las abuelas, los que tenemos o tienen la fortuna de haber tenido de tener abuelas. Yo conocí a mis dos abuelas, mi mamita Ismenia, la mamá de mi mamá, y mi mamita Carmen, la mamá de mi papá. Cada una le tocó una historia de vida totalmente diferente. Mi abuela materna, pues le tocó ser también mamá, papá, y le tocó con el tiempo, porque dos de mis tíos murieron jóvenes, ser también abuela, papá. Y hasta el final de sus días estuvo en función de eso. Mi abuela no tuvo espacio para ella, tuvo espacio para nosotros. Y se lo agradezco infinitamente. Más qué chévere que mi abuela hubiese podido hacer unas cosas de toda la calidad, humanidad, individualidad, persona, ella. Qué chévere que ella pudiera haber vivido eso. Me habría encantado podérselo dar, ¿no? Hasta el final, hasta el día que murió, estuvo en función de nosotros. Era la abuela. Nos olvidamos que esa abuela también es mujer. Nos olvidamos que esa abuela también es amiga. Nos olvidamos que esa abuela también es artista. Nos olvidamos que esa abuela también es alguien que quiere conocer el mundo. Y otros papeles que puede tener la abuela. La persona, la mujer, la chica. No solo es la madre. Cuando uno piensa en la mamá, la abuela. Y todo lo demás. O incluso que esa abuela puede ser pareja. Que esa abuela puede ser trotamundo, soñadora. Quizás hasta bohemia. ¿Cuántas cosas podrían ser nuestras abuelas? Como mujeres, como personas. Entonces, ojalá les demos hoy en día
las que estén vivas, la posibilidad de celebrarles este Día del Padre, reconociendo su labor como abuela padre, más devolviéndole su identidad como mujer, como amiga, como pareja, como hermana, como mamá también, como todos los roles que ella quiera desempeñar. Punto importante, quien quiera celebrar eso. ¿Qué tendríamos por decir sobre eso? ¿Qué habría para decir? ¿Qué nos dirían aquí las personas que nos están acompañando? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Les parece que sí? ¿Les parece que no? ¿No han vivido eso? ¿Nunca han notado eso? ¿O sí lo han notado? Algunos saldrán con el compromiso de, uy, sí, en verdad que mi mamá, la abuela, nunca le reconocimos eso. Yo pensé que iba a estar ahí siempre. Bueno, ese es un factor. Otro factor importante, entonces ya tenemos el primero, ¿no? Volverle su identidad, su ser. Lo que esa persona es fuera del rol de abuela, fuera del rol de abuela, papá. Ese es entre los muchos roles, volverle su identidad. El otro elemento importante que debemos considerar para estas abuelas, papás, estas abuelas, padres, es que si yo estoy viviendo la historia de los demás, estoy viviendo la historia de mi hijo, de mi hija, de mi nieto, de mi nieta, entonces, ¿dónde está mi historia? La mía. ¿Yo qué puedo contar sobre mi historia? Tú, como nieto, como nieta, como hijo, como hija, ¿te conoces la historia de tu abuelo, de tu abuela? ¿Conoces lo que hizo? ¿Qué le tocó superar para que tú estés aquí hoy y ahora? ¿Qué le tocó hacer? ¿Qué le tocó enfrentar para que tu mamá o tu papá, por ejemplo, tengan una profesión, para que estudiaran, para que hubiera un hogar, para que hubiera comida, para que hubiera techo? ¿Se conocen esa historia? Tu abuela ha tenido la oportunidad de contar todas las vicisitudes, todos los elementos que tuvo que superar para llegar hasta allí. ¿Sabemos siquiera qué enfermedades padece mi abuela? ¿Sabemos qué acciones nuestras hacen, por ejemplo, que se le suba la presión? Tenemos cuidado con si le está doliendo algo. Venga, abuela, ¿qué hago? Le hago un masajito, no sé, le coloco un pañito, le pongo a hervir un agua, le hago algo en los pies, en la cabeza. ¿Qué le hago, abuela? Esas abuelas se benefician. ¿La has escuchado contar? ¿Conoces de tu abuela, padre, sus sueños? ¿Qué sueños dejó de cumplir? No para sacártelos en cara, no, porque ya de pronto unos no se cumplieron. Más hay unos que de pronto todavía se pueden cumplir. Dice, ve, yo podría ayudarle, por ejemplo, mi abuela puede haber querido ser escritora. Hoy podría escribir. Hoy podríamos hacer algo para que contara su historia. Hay nueva tecnología y qué rico encontrar ese aspecto para que nos reunamos y escribas algo. Tú me lo cuentas, yo te lo organizo, mira quedó así, cómo te suena esto, cómo lo ves, cómo te sientes con relación al relato. Entonces, esa parte de contar la historia, que en otros tiempos y en otras comunidades y en otros momentos, cuando no había tanto televisión y tanta tecnología, sencillamente nos sentábamos todos alrededor del fuego o alrededor de muchas cosas y contaban la historia que el abuelo hizo, que la abuela hizo, que cuando el tío, que cuando la tía, que yo por ejemplo tuve la fortuna de conocer a mi bisabuelo, a mi papito Domingo, que era el papá de mi mamita Ismenia,
y nos reuníamos en la finca de él que quedaba en el Cauca, en el norte del Valle del Cauca, y no había televisor, ni había electricidad, ni había nada de eso, y se hacía fogata y nos sentábamos alrededor y contábamos. Y entonces conocemos historias del abuelo, historias de la abuela, historias del bisabuelo, historia de los tíos, historia de los amigos, de las amigas, además de todas las historias fantásticas que le echaban a uno antes, que si los que asustaban, que si los fantasmas, que si todas esas cosas que hacían que estuviéramos unidos. Y de pronto, que pensábamos que tal hermano es como que iba a ser cura porque se subía a los árboles y echaba unos grandes discursos y nos contaba y demás. ¿Conocemos esas historias? Hemos dejado que nuestra abuela, que nuestro abuelo nos cuente sus historias. ¿Sabemos los sueños que no han cumplido? ¿Qué tal que ahora que estamos pensando en darles un regalo material, nos estemos ideando cómo reconocerle a la abuela, cómo darnos cuenta qué otros sueños tenía la abuela y que el regalo tenga que ver con ese proceso? Qué rico, qué bueno que conozcamos esa historia que la abuela ha superado y todo lo que ha tenido que ser para ser hoy nuestra abuela papá. Bueno, por ahí veo que están saludando de diferentes partes: Gisela, Viviana, Olga, Eugenio, varias personas. Tuluá, saluda de diferentes sitios. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Por favor, recuerden, ideas para hacer un verdadero regalo, para hacer una verdadera celebración del Día de la Abuela Padre. Es el padre, pero el Día del Padre nos tocó a las abuelas padres, listo. Entonces, segundo elemento, ya tenemos el primero, reconocerle su identidad, su ser, que es más que abuela. Segundo, cuál es su historia, conocer su historia, contar su historia, saber su historia, poderla, digamos que repetir, contarle a la nueva generación, pero no solo eso, sino realmente conocerla, sus sueños. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento a tener en cuenta de estas abuelas, papás que nos correspondieron, tienen que ver, mis queridos, con ese papel o esa función que todos los seres vamos completando en nuestro ciclo de vida. Es bueno que cuando vamos cerrando nuestra existencia podamos realmente hacer un balance, realmente decidir cómo quiero terminar mi vida, cómo quiero prepararme para mi transición. No importa las creencias que tengamos, qué es lo que yo quisiera para ese final, cómo me quisiera despedir. Y en la despedida tengo dos aspectos importantes. Uno, que es cuando estos nietos, estas nietas, estos hijos, estas hijas se van a hacer sus vidas, porque así debe ser. Y yo qué preparé para cuando ellos no estaban. Yo cómo me organicé para que cuando hubiera ese vacío, yo hubiera creado unas amistades quizás, hubiera creado unos hobbies, unos grupos, unas relaciones, unas actividades, algo que fuera parte de mi ser, que construyera parte de mi historia y que me permitiera al final de mi existir estar a gusto, compartir, sentirme en paz, estar bien, es decir, sí, los chicos se fueron, sean mis hijos directos, sean los hijos de mis hijos, pero yo no quedé con un vacío, porque se me reconoció como ser, como persona íntegra con múltiples facetas, porque se conoció mi historia, o sea que no pasé inadvertidamente, todo lo que hice fue tenido en cuenta. Y al final se me dejó que viviera otras cosas, que la despedida, aunque le genere a uno un vacío, como cualquier despedida, no me genere un dolor,
sino una despedida, para que esta nueva generación le vaya bien, viva bien, crezca, evolucione, se desarrolle, sea que haya escogido otro país, otra profesión, otro sitio, otras actividades, lo que sea, y con la bendición que una abuela le puede dar a uno, que es mágica y es fundamental, más también es fundamental que ese hijo, esa hija, ese nieto, esa nieta, también bendigan a la abuela, a esa abuela padre, y le digan, te bendigo, te agradezco todo lo que hiciste por mí, porque sé que aplazaste algunos de tus sueños para que yo pudiera crecer en un medio aceptablemente cómodo o agradable. No es lo mismo ser abuela, padre, que el tener el papá y tener la mamá. Mas siempre, siempre estas abuelas hacen lo mejor que pueden. Lo mejor dentro de esa extensión de funciones que no estaba en los planes iniciales. Démosles entonces la posibilidad de tener unas opciones para vivir ese tiempo que les corresponde para cuando esos hijos o esos nietos se vayan o para cuando ya uno se esté preparando para partir. 3 cosas fundamentales entonces para nuestras abuelas padres: reconocerle toda su integralidad en su ser, reconocer toda su historia, contar su historia, conocer su historia, y la tercera y muy importante, que genere unas opciones de vida para el tiempo que les queda en este mundo, mucho o poco, para que sea un tiempo feliz, exitoso en el sentido de que estoy satisfecho, que estoy alegre, que sé que lo que sea que hice, lo hice con amor y que todos lo hemos reconocido. Si hacemos esas 3 cositas, qué mejor regalo para nuestras abuelas padres. Muchas gracias entonces a todos los que han estado en Facebook. Yané, que está por allí, querida, qué rico que estés compartiendo con nosotros. A la familia siempre lo está apoyando a uno, algunos amigos, algunas amigas, y estas personas que han llegado con quienes apenas nos estamos conociendo, qué rico que estén aquí. Les agradezco este espacio de compartir y deseo que este Día del Padre lo celebren por lo alto, de corazón, con esos regalos que no tienen precio, pero que son infinitamente valiosos. Bueno, queridos míos, recuerden, desde Mayore feliz, y desde mi corazón quiero decirles para todos que tengan siempre presente que somos un solo corazón, y eso nos llevará al mejor sitio. Muchas gracias.